hay situaciones duras en la vida, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel a veces laboral, etcétera. Cada uno tiene a veces situaciones muy duras y hay momentos en los cuales uno puede sentir que lo sobrepasa la circunstancia y genera un gran estrés y en ese momento, cuando se nubla la mente, es muy fácil que entre, por supuesto, el Satán, el ego, lo que llamamos el ego, y empieza a generar ideas que vayan generando mucha ansiedad y estrés y finalmente pueden ir también ir llevando un poco a depresión a algunas personas. Por eso es tan importante volver a una de las energías principales que tenemos, que es la emuná. La emuná no hay que abandonarla nunca. La emuná hay que estarla haciendo crecer de manera permanente. Son demasiados los bombardeos contrarios a veces en este mundo que hacen que las circunstancias sean difíciles. La emuná, dentro de todas sus aristas, porque la emuná es una energía que tiene muchas aristas y es muy difícil definirla con una pura palabra. Una de las características que tiene es la capacidad de abandonarse en Elohim, es decir, de poner la vida en sus manos, en el sentido de que Él siempre está detrás de nosotros, nos está llevando, nos está cuidando. Él está presente aún en los momentos más difíciles, más oscuros. Si uno hace ese paso de abandonar de su vida en Él, hay que tenerlo presente siempre, porque Él no abandona nunca a nadie que pone la vida en sus manos. Entonces a veces uno se puede nublar, puede fallar la emuná en ese sentido, y así que a todos los que la están pasando mal, más duro en este momento, ánimo, fuerza, fortalezca su emuná. Elohim siempre está con nosotros y está mucho más cerca de lo que uno piensa. Entonces, fuerza ahí a las que lo están pasando un poco más mal en este momento. Elohim es tan grande, es tan sabio, tiene tanta misericordia, es tan justo, es tan perfecto, que la posibilidad de que Él nos deje, entre comillas, botado, o que nos tire al aire y nos deje caer al suelo, eso solamente puede ocurrir en la mente nuestra, en la mente del ego que nos insinúa eso, pero eso no es posible en la mente divina. Lo que pasa es que su mente es tan distante a nuestra mente humana conectada con el ego, que a veces cuando uno entra en estas situaciones más difíciles de la vida, tiende como a distorsionar lo que es el Padre o a olvidarse sencillamente de su inmensa perfección. ¿Por qué es Eva quien induce a Adán a la desconexión? No tiene que ver con el género femenino, en el sentido que la mujer es la pecadora o es la gran responsable que corrompió al hombre. Esa es una muy mala interpretación que vino a partir de un análisis literal del texto. Lo que propone la Kabbalah es que la parte masculina representa el alma, la parte femenina representa el cuerpo. Entonces, que lo femenino tiende a lo masculino, que Eva tiente a Adán, o que Eva le dé la manzana para que coma a Adán, o que Javá, coma primero la manzana y después se la dé a Adán, todo eso lo que quiere significar es que el Satán, el ego, esta fuerza adversa, entra primero a través de lo físico.
es mucho más fácil tentar a la persona, a nosotros, a través primero del cuerpo, de los placeres físicos, y desde ahí se va hacia el alma. Esa es la propuesta que hace la Cábala. No tiene que ver con hombre-mujer en ese sentido. ¿Podría ampliar la idea? Es cierto que soy miedoso, pero es verdad que soy muy valiente. Siento que esa frase resuena mucho en todo este trabajo de reparación de Tikkun. Sí, esa frase tiene que ver con la ley de polaridad. La ley de la polaridad dice que hay un polo denso de baja frecuencia vibratoria y un polo positivo de alta frecuencia vibratoria, pero que en el fondo son lo mismo. Ese es el concepto interesante de esa ley de polaridad, que en el fondo son lo mismo. Por ejemplo, si tú dices, ¿cuál es la diferencia entre el calor y el frío? ¿Dónde empieza el frío? ¿Dónde empieza el calor? El calor y el frío son lo mismo, es temperatura. Lo que lo hace diferente son menos grados de calor, podríamos decir. Pero en el fondo es lo mismo, es el mismo eje, es la misma esencia, la temperatura, vamos a llamar. Entonces, uno le llama calor, le llama frío solamente por la variación de frecuencia o de graduación que tiene dentro del eje. Pero los polos se tocan, en el fondo son lo mismo en el sentido esencial. Esa es la lógica que está detrás de ese ejemplo del miedo y la valentía. El miedo y la valentía son lo mismo. Podríamos decir que el miedoso tiene pocos grados de valentía, pero en el fondo, ¿qué tiene que hacer? Aumentar en grados de valentía, porque es el mismo eje. Entonces, y eso se va haciendo a través de tus meditaciones, a través de tus visualizaciones, de tu voluntad, de ir enfrentando lo que te da miedo. En el fondo empiezas tú a trabajar tu ser y empiezas a hacer acciones en ese eje. Pero en el fondo hay que entender que el miedo y el valor son lo mismo. Son grados diferentes de una misma realidad. Me falta tolerancia. ¿Lo que debo trabajar es la aceptación del otro o de la situación? Uno tiene que encontrar qué es lo que le falta. Por ejemplo, supongamos que yo digo, mi defecto es la rabia, soy muy rabioso, soy muy mal genio y exploto muy rápido. Entonces tú me dices, yo también, yo también. Y hay 5 personas que tienen el mismo defecto. Pero tal vez yo exploto por una cosa, tú explotas por otra cosa y tú explotas por otra cosa. Se está manifestando el defecto como igual. Entonces tú me dices, ¿cuál es el polo virtuoso? Tienes que descubrir qué es lo que gatilla ese defecto en ti. A lo mejor yo soy mal genio porque soy intolerante. Entonces tengo que descubrir mi eje. ¿Cuál es? A lo mejor mi eje es el de la intolerancia-tolerancia. A lo mejor para otros le da mucha rabia porque es muy obsesivo. A lo mejor entonces es muy que las cosas tienen que ser así, 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 y si no son así se enoja. Entonces cada uno tiene que descubrir desde su defecto, descubrir también su eje, cómo se va manifestando en uno. Por eso, si yo doy una respuesta, puedo dar una respuesta que no es la que tu respuesta. Tú tienes que encontrar esa parte. Entonces, para ello, tienes que, una vez que encuentras el defecto, hacerte esta misma pregunta. ¿Cierto? ¿Por qué se gatilla eso? ¿Por qué eso se activa dentro de mí? Se gatilla porque cuando la persona hace esto, a mí me pasa eso. ¿Y qué es eso? Entonces, pues porque tengo poca paciencia. Entonces, a lo mejor lo que necesito es ser más paciente. Entonces vas descubriendo ahí. Por eso yo no quiero dar la respuesta de cuál es tu virtud, porque necesitas encontrarla tú.
tiempos de los esenios existían grados de conciencia. Ir aumentando los grados de conciencia es estar en el camino o proceso de activación del Mashiach. Sí, de todas maneras, porque todo proceso de elevación de la conciencia te va a llevar por ley de polaridad a su polo más elevado. Imaginemos que estamos en el eje grados de conciencia. Entonces, si tú vas subiendo la escalera de ese eje, el polo más alto del eje de la conciencia es la conciencia Mashiach, el más elevado de todo, donde la vibración está más elevada y tu conciencia está más luminosa, es lo que le llamamos la conciencia Mashiach. Entonces, el trabajo de elevación de la conciencia o desarrollo espiritual necesariamente te va a llevar a eso, dado que podríamos decir, es parte de la anatomía espiritual de todo ser humano. Esa energía, el Mashiach, está dentro de todo ser humano. Entonces, los seres humanos que van llegando a ese nivel de conciencia, entonces van despertando al Mesías. Con el trabajo interno que uno hace, ¿puede cambiar la condición de la vida de los de su entorno familiar? Sí, te lo voy a poner de esta manera. Hay un día despejado, ni una nube, el sol radiante, un regalo del Creador. Y tú decides quedarte en tu pieza con las cortinas corridas, encerrada. Tú puedes hacer una transformación de tu conciencia, transformarte en un sol, en una luz para tu entorno, pero esa luz, la gente de tu entorno tiene que querer recibirla, es decir, hacer Kabbalah, recibirla. Si tú no quieres recibir la luz del sol que el Padre te da, no la vas a recibir. Tienes la libertad de quedarte en tiniebla. Lo mismo va a pasar con tu entorno. Si tú creces espiritualmente y te iluminas, si hay gente abierta a recibir esa iluminación que tú estás irradiando por tu forma de vivir, claro, la va a recibir y le va a servir. Pero la transformación la hace cada uno. La transformación la hace cada uno. Por ejemplo, en el mismo ejercicio del sol, el Padre te proporciona el sol. Si tú te quieres broncear, eres tú la que te tienes que poner al sol. Él no te proporciona el bronceado, te proporcionó incluso el cuerpo con su fisiología para que tú puedas broncearte. Pero si tú eliges no ponerte al sol, no te vas a broncear. Pasa lo mismo aquí. Entonces tú te puedes iluminar. Si tu entorno no quiere, no va a pasar nada. Incluso, podría ser que si la gente está reticente y cerrada a eso, tu propia iluminación pueda cerrar más a la gente. Es como la gente que cierra las cortinas cuando sale el sol, porque hay mucho sol. Entonces se queja porque hay mucho sol y después se queja porque está nublado. Eso ya tiene que ver con la opción personal. Entonces, ¿la muerte y la vida es lo mismo? Sí, exactamente. No existe la muerte en realidad. La muerte son pocos grados de vida en este mundo físico. Pero ¿qué le pasa al alma cuando desencarna? Sigue viviendo. ¿Cuándo está más contenta el alma? ¿Cuando se va o cuando llega? A veces uno cree que el alma está triste cuando se va. A lo mejor está muy contenta porque vuelve a un nivel de luz de donde salió. A lo mejor cuando entra a este plano está más triste porque se tiene que meter en una realidad diferente a su realidad, a su hábitat natural, que es el mundo espiritual. Tiene que entrar en esta encarnación para hacer, claro, su tikkun, y eso le va a permitir evolucionar, pero va a tener que experimentar una realidad
dentro de este cuerpo físico, que lo va a someter a una limitación. Entonces la muerte, desde el punto de vista de la desencarnación, es un aspecto de la vida, es una expresión de la vida. Para ver la perfección del Padre, basta con mirar la perfección de la naturaleza. Los cielos, los astros, todo es perfecto. Entrar en ese engranaje de perfección traerá dicha a todos los seres, no solo al ser humano. Exactamente. Cuando uno puede mirar la naturaleza y ver al Creador en ella, se transforma en un canal. Por eso decía en uno de los días que hay que buscar a Elohim en la naturaleza. No solo buscar la naturaleza. La naturaleza es para encontrar a Elohim. Por eso, cuando estemos en la naturaleza, maravillémonos de ella, pero encontremos al creador de esa naturaleza. Siempre me imagino eso, es como si tú estuvieras contemplando la Pietà de Miguel Ángel y no te acordaras de Miguel Ángel. Entonces, como si se hubiese hecho sola, el pedazo de piedra se transformó en una escultura extraordinaria. Con la naturaleza pasa lo mismo. Hay que contemplarla, pero descubrir al que la hizo. Y ahí entonces se transforma la naturaleza en un conector, en un canal que te va a llevar hacia Elohim. Y lo mismo pasa con la naturaleza de nuestro cuerpo. Yo diría que antes de mirar la naturaleza exterior, mirar el cuerpo. Nuestro cuerpo es extraordinario. Todo, cómo funciona. Estudiar nuestro cuerpo, ver la maravilla que en este momento podemos estar conversando y nuestros órganos siguen funcionando de una manera perfectísima. Todo es increíble en nuestro cuerpo. Eso es la naturaleza también, y descubrir al Creador en ella también es parte de la espiritualidad. Si he descubierto que el dialogar con una persona, su posición me hace perder mi centro y detona mi enojo. El no engancharme y retirarme y evitar la confrontación, ¿estoy huyendo y no enfrentando? ¿O cómo debo de manejar esta situación? Entiendo que con meditación y crear los puentes me acerco y me pongo en paz con ella o él. Dice Yeshua, si hay un rey que va a la guerra y tiene 5.000 hombres y viene a su encuentro un rey con 10.000 hombres, ¿qué va a hacer? Le va a mandar una persona de paz y le dice, oye, pongámonos en la buena porque mejor no hagamos el combate, porque en realidad piensa el rey que tiene 5.000 hombres, no me va a ir muy bien en esta batalla. Bueno, si uno está en una situación en la cual ve que la circunstancia lo está sobrepasando, por ejemplo, yo estoy trabajando mi tolerancia, pongamos, pero a lo mejor no estoy en mi polo positivo máximo de mi tolerancia, lo estoy trabajando y a lo mejor de 100 grados de tolerancia tengo 25 y bueno, voy avanzando, pero estoy hasta ahí. Y estoy discutiendo con una persona que me cae muy mal. Llega un momento a lo mejor que mis grados de tolerancia se me acabaron. O sea, llegué hasta ahí y si sigo, voy a empezar a entrar en la rabia y voy a explotar. Y uno se va a sentir mal porque dice, pucha, estoy haciendo mi trabajo y volví a explotar. Sí, pero a lo mejor pasaste de 5 a 25 y pudiste aguantar bastante más ahora. Entonces, ¿qué es lo sabio? Que si tú ves que tus recursos espirituales en ese momento no te alcanzan, o sea, estás llegando hasta aquí, se te acabó la paciencia, entonces, bueno, está bien, como tú dices, y termina la conversación. No es arrancar, porque tú estás haciendo el ejercicio de ser tolerante.
Arrancar es cuando tú no haces ningún esfuerzo por desarrollar la virtud. O sea, ves la persona entrar y dices, ya llegó, entonces, y no haces nada. Pero si tú estás trabajando eso y empiezas a hacer el ejercicio, pero aún así te pasa eso, bueno, uno sale de ahí, termina esa conversación justamente para terminar en la virtud, porque a lo mejor ese 25 al que llegaste es muy bueno comparado a lo mejor con lo que tenías hace 2 semanas que a esa persona no le hablaba. Entonces, no significa arrancar, significa ir conociendo tu nivel espiritual, y eso es muy importante porque a veces uno se puede engañar a sí mismo y querer hacer cosas que no está listo para hacer. Por ejemplo, supongamos, entonces, voy a hacer un retiro de silencio de un fin de semana. Sí, porque el silencio me voy a encontrar a mí mismo ya, perfecto. A la hora del retiro estás vuelto loco porque no, lo único que quieres es hablar y le anda hablando a todo el mundo callado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La persona no estaba lista para ese trabajo espiritual. Entonces, uno tiene que medirse dónde está antes de tirarse a hacer algo. Y en ese sentido, honestidad, y la honestidad vimos que es la humildad. Es la humildad su verdad. Entonces, si uno ve que en ese ejemplo que ponía la persona, ve que es el momento de parar la conversación porque no hay más paciencia, eso es lo sabio. Y eso te va a dar un avance espiritual. Lo más probable, porque como vas a ver incluso tú con tu sabiduría haber cortado justo antes de pasar la línea roja para allá, que la próxima vez vas a tener un poco más. Y así un poco más y te vas conociendo y vas avanzando. Entonces no lo consideres como un arrancar. ¿Los bebés que fallecen no quisieron vivir la experiencia de encarnación? ¿Sí nacieron? Sí. Quisieron vivir la experiencia de encarnación, pero a lo mejor necesitaban 1 día, 2 días, 3 días, 1 hora, 2 horas. Porque recordemos que ese bebé estuvo en el vientre de su madre 9 meses. No es que la mamá se despertó y tuvo la guagua. Hay todo un proceso de la madre y del bebé que también es parte del aprendizaje. Si después ya encarnado, o sea, es decir, respirando fuera, tiene que vivir unos pocos días o unas pocas horas, esa es otra cosa. Tiene que ver con el tiempo que tenía que estar. ¿Por qué el libro de Hanoch con su calendario no fueron incluidos en el Tanaj? Mira, hay varias posibilidades. Una estudiosa experta en este tema, que se llama Rachel Elior, de la Universidad de Jerusalén, ha hecho un estudio del calendario de Qumran y de toda la historia con respecto a este calendario de Hanoch o de Qumran. Se dice Qumran porque se encontró en Qumran, pero efectivamente, como dices, es de Hanoch. Es más que el calendario como uno lo entiende ahora. Tenía que ver con toda una concepción sacerdotal del tiempo, de la visión sacerdotal. Entonces, cuando se dejó afuera el calendario de Hanoch, el libro de Enoch, si tú lo dejabas dentro, era un problema religioso muy grande, un problema incluso político muy grande a esas alturas, porque era volver a asumir un calendario
que había sido ocupado desde ancestralmente por el pueblo de Israel, y aceptar el libro de Hanoch, entonces era validar ese calendario. Una de las razones más importantes que estima ella por las cuales se dejó afuera el calendario de Hanoch es justamente ese, que era un problema religioso dejarlo adentro, porque si no estaban obligados a validar o a valorar, o por último a considerar el calendario de Hanoch. Lo que logramos elevar nuestra alma con el trabajo espiritual del alma en esta encarnación, ¿nos lo llevamos y permanece en la otra encarnación? Efectivamente, nada que hayamos logrado en una vida, el nivel espiritual, nada se pierde. Uno parte desde donde quedó. Entonces no se pierde nada. Por eso cualquier desarrollo de la virtud, cualquier obra de bien, cualquier acción de bien por el prójimo, todo va pasando a la cuenta corriente espiritual y te queda ahí. De manera que cuando tengas otra oportunidad, todo eso sigue avanzando desde ahí, no se pierde nada. ¿Por qué un ser humano no recuerda el tiempo de vida en el vientre de su mamá? Porque cuando está el bebé en el vientre de la madre, ¿qué está haciendo? Está estudiando la Torá. Hay un ángel que le está enseñando toda la Torá. No está aburrido adentro no haciendo nada, está espiritualmente muy activo. Y cuando van a nacer, el ángel le da un golpe y pasa el alma por el río del olvido. Y por eso no recuerda. Y la misión que tiene esa alma es justamente recordar. ¿Se acuerdan que hablamos la semana recordar quién es uno? Y no solamente quién es uno, sino recordar todo eso que está grabado en el alma de toda persona. El árbol de la vida, las letras hebreas y el conocimiento que el ángel le traspasó mientras estaba en el vientre de la madre. Entonces es parte del proceso de desarrollo espiritual ese olvido. ¿Cuál es el plan divino? ¿Aceptar la muerte o la resurrección y vida eterna? El plan divino es que uno se transforme en el Mashiach. Supongamos que tú tienes un hijo y le haces un regalo muy valioso para el hijo, algo que siempre ha querido, y se lo esconde. ¿Cuál es el plan tuyo? ¿Que el hijo lo encuentre o que no lo encuentre? Que lo encuentre. Y tu alegría va a ser cuando él lo encuentre. Y la alegría del niño también va a estar en el juego de encontrarlo. Y cuando el niño encuentre el regalo que tú le has dado y se lo has escondido, va a ser de una alegría gigantesca. Esto va a ser el día más feliz, ese día para tu hijo. Bueno, pongámoslo a nivel espiritual, es lo mismo. La semilla del Mashiach, Elohim la plantó en el alma nuestra. ¿Cuál es el plan de él? Que nosotros encontremos esa semilla y nos transformemos en lo que él pensó de nosotros. Ese es su plan, que nosotros nos convirtamos en lo que él soñó de cada uno de nosotros cuando salimos de su mente. Ese es su plan. Entonces, en la medida que nos vamos haciendo lo que somos, y supongamos
que todos los que estamos acá, en algún momento, manifestamos al Mashiach. Somos otro Yeshua encarnado en este mundo. Estamos viviendo el amor al prójimo tal cual Él lo vivió. Ahí surge una consecuencia natural, que también es parte del plan, pero como una consecuencia, que es el reino de los cielos. Por eso el reino de los cielos es una consecuencia del Mashiach. Cuando llega el Mashiach y empieza a predicar, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los cielos ha llegado, o el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quién es el reino de los... ¿A qué se refería él? Él era el reino. Él, el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy en el estado de Mashiach. Por lo tanto, todas mis acciones son el reino de los cielos. El plan divino tiene que ver con esas dos caras de la misma moneda, podríamos decir. No hay Mashiach sin reino y no hay reino sin Mashiach. Es una misma realidad. Transfórmate en el Mashiach y viene el reino. Ese es el plan divino. Ese es el juego. Y eso es lo que le va a proporcionar a nuestra alma la alegría más grande cuando alcancemos a encontrar lo que está oculto. ¿Un alma en algún momento podría ser destruida o desintegrada por algún motivo? El único que podría hacerlo sería Elohim. El alma es una realidad espiritual, es una luz de la luz de Elohim. Hasta donde yo he recibido el conocimiento, no habría una destrucción del alma como ontológicamente hablando, como que se destruyera el alma. Lo que sí puede ocurrir es que el alma quede en un estado de caret, que se llama de corte. De corte significa que esa alma queda para siempre desconectada del Creador. Es tanta su opción por el mal libremente, que es tanto lo que transgrede las leyes divinas, son tantas las clipot, las corazas de energía negativa que se va cubriendo, que finalmente queda un estado de desconexión total. Eso sí se dice. Pero, ¿cuál es la gracia del Mashiach? ¿Para qué viene el Mesías? ¿Para qué vino? ¿Y para qué vuelve? Para algo que se llama la redención. Justamente la redención es devolver la posibilidad a esas almas que están en ese estado de caret, de corte. Es decir, un estado de transgresión tal que esa alma no tenía cómo volver a conectar con Elohim. La obra redentora del Mashiach le vuelve a esa persona un puente. Pero esa persona libremente tiene que querer atravesar ese puente. Si no, queda en ese estado de caret y entonces esa persona queda... Eso es lo que se llama, no sé si en algunos textos lo han visto como la condenación. Que la persona queda en un estado de condenación en el cual ya no... que es lo opuesto a la salvación o a la unificación con el Creador. La condenación es un estado en el cual el alma queda desconectada. No porque Elohim la haya castigado. Yo creo que tenemos que salir de una vez por todas de ese paradigma del Dios que castiga. Eso no existe. Esas son las consecuencias de las leyes que estamos estudiando. Entonces, si una persona libremente va contra las leyes del universo, por ley de causa y efecto, y llega a un nivel también tal de maldad y de desconexión, que finalmente va a quedar en un estado de desconexión. Eso es lo que se llama la condenación.
pero no es una destrucción del alma. Leí que los judíos etíopes consideran el libro de Enoc en el Tanaj. ¿Esto tendrá relación con el que se cree que son la última tribu perdida de Israel? ¿O que quizás ellos tengan raíces esenias? Muy buena el aporte. Efectivamente, es muy interesante lo que dices, porque los judíos etíopes, claro, se considera una de las 10 tribus de la dispersión, que es otro muy lindo tema. Y ahí hay un ejemplo muy claro, lo que dice Andrés, cómo el judaísmo también tiene sus distintas escuelas. Efectivamente, el judaísmo más rabínico clásico que uno conoce estableció su canon y dejó el libro de Hanoch afuera, pero otra tradición de judaísmo, como los judíos etíopes, sí lo incluyeron. Y entonces ahí uno ve que también son opciones de las distintas escuelas, de los caminos, qué libros van a tomar o no. La explicación que yo daba del libro de Hanoch antes del estudio de esta académica de la universidad era más bien por la opción que había hecho el judaísmo rabínico. Pero sí, y con respecto a las tribus de los judíos etíopes, es una de las 10 tribus, porque está todo lo que son las tribus de Israel, lo que se llamaba la casa de Efraín o la casa de Israel, que era la parte del norte de Israel. La parte del sur era Judá y Benjamín, y lo que hoy día son los judíos, lo que uno entiende como judíos, es la casa de Judá, que después anexó a la casa de Benjamín. Pero las otras 10 tribus fueron exiliadas o deportadas y se mezclaron con todo el mundo. Por ejemplo, todos los que tenemos un acercamiento, por ejemplo, a través de Yeshua hacia Israel, somos de esas 10 tribus. Estamos dispersos en distintas partes del mundo, ya no tenemos conscientemente la identidad hebrea, pero se va despertando de a poco. Por eso mucha gente empieza a despertar a su identidad hebrea, pero eso no significa que sea judío. Los judíos son los de la casa de Judá, y dentro de estas tribus están los judíos etíopes. Hoy día se llama judío relacionado con la religión judía, pero estrictamente hablando, judíos son todos aquellos que derivan de la tribu de Judá y que fueron los que volvieron del exilio de Babilonia y que conservaron la tradición de la casa de Judá, que fueron los rabinos, ¿cierto? Los fariseos, después los rabinos actualmente, y todo lo que es los judíos y el judaísmo. Nosotros somos el hijo pródigo que anda disperso por las naciones, dando vuelta, ¿cierto? Desconectado, pero que vamos de a poco volviendo a nuestras raíces. ¿El uso de un calendario u otro afecta el código de la profecía del libro de Esther sobre el año 1946 o no? Sí, más que el calendario, yo diría el conteo puede ser que afecte. Hay un conteo también diferente. Por ejemplo, hay un conteo rabínico que va en el año 5700, no recuerdo, 80, 81. Y hay un conteo caraíta, que es otra rama del judaísmo, que va en el 5992, que contabiliza 120 años más que Israel estuvo en Egipto. Entonces ahí también tenemos dos formas de contar. ¿Cuál es cuál? Bueno, cada casa, ¿cierto? Dice que esta es la correcta y esta es la correcta. Bien. Nosotros
como conteo vamos más por el calendario caraíta. Pero en ese sentido podría alterar porque tiene que ver más bien con una fecha. El calendario más bien tiene que ver también podría afectar más en las fiestas, en ese tipo de cosas. ¿Por qué se manifiestan los ciclos repetitivos en nuestras vidas? ¿Ves? Porque hay otra ley que se llama la ley del ritmo. Todos los años hay un ciclo de las estaciones. Y se vuelve a repetir. O todos los días hay un ciclo, sale el sol, se pone el sol. Hay un ciclo. ¿Por qué están los ciclos? Porque hay otra ley que va ordenando esos ciclos. Entonces en nuestra vida también pueden haber ciclos. Pero los ciclos, cuando están en armonía con Elohim, son manifestaciones de la misma vida de Elohim que va fluyendo a través de esos ciclos. ¿Es posible saber de qué tribu somos? Por ejemplo, a través de herramientas de astrología cabalista o de la carta natal de una persona, ¿o solamente es algo que el alma eventualmente podrá recordar? Es muy difícil, la verdad, hoy día saber de qué tribu es uno, salvo los judíos. Los judíos, los que han sido formados en la religión judía, los que han recibido esa tradición, ellos tienen la certeza que son de la casa de Judá. Judá o Benjamín, que está como anexada, pero de Judá. Ellos sí tienen una certeza y ellos han sido los grandes guardianes de la Torá. El resto, que andamos dispersos por el mundo, es muy difícil saber de qué tribu es uno. Yo creo que cuando venga el Mashiach se va a revelar, o a menos que uno vaya teniendo una revelación especial, pero a estas alturas es muy difícil saber de qué tribu. Yo creo que por ahora recién estamos reconociéndonos que somos parte de una de las tribus de Israel. ¿Se necesita mucha preparación para encontrar el nombre espiritual de uno? No, porque tú no lo encuentras. Él te encuentra a ti. Entonces lo ideal sería como no jugar a la escondida con el nombre. El nombre te busca a ti. Es decir, no es una elección de tu ego personal. Es tu alma la que te va a decir: José, es tiempo de que conozcas tu nombre, si es que es necesario para ti. A eso me refería, que no es algo de tu ego personal. Entonces tú dices: bueno, estoy abierto a recibir mi nombre. Es una cabalá, es una recepción. Por eso te digo, más que buscarlo, es dejarte encontrar por él. Entonces, cuando tú sientes que llegó el momento de recibir tu nombre, solamente tienes que, en tus meditaciones, estar abierto a que en algún momento, que tú no sabes cómo, se te va a revelar con toda certeza cuál es. Cuando uno entra, por ejemplo, si una persona entrara como en una ansiedad de: oye, no me está llegando mi nombre. Es como si alguien se compró algo por Amazon y no le llega el libro. Entonces, ¿me lo habrán mandado? ¿Cuánto falta? Entonces, no es igual. Aquí es algo que te va a llegar a tu tiempo. Entonces, lo primero que te van a decir: mira, llegó el momento de un nombre. Y ahí tú te pones en actitud, en disposición, y eso puede ser una meditación, en un sueño. La cosa es que va a ser una certeza para ti. Pero considéralo así: el nombre te va a encontrar. Entonces, ahí, cerrando la idea, cuando tú sientas eso, ya no juegues a la escondida con el nombre, sino que todas tus meditaciones tú te pones en una actitud de que si esa meditación es el día en cual se te va a revelar ese nombre, bien, tú estás disponible. La otra sugerencia que yo doy por el tema del nombre
es que cuando uno tenga la certeza de que es su nombre, se dé un tiempo largo, para ver si eso se confirma o no. Y después de un tiempo, cuando ya no hay ninguna duda, a todos los niveles de tu conciencia, ya uno puede ir diciendo, sí, ese es mi nombre. Con respecto al tema de esperar el nombre espiritual, ¿se espera igual para el nombre de los hijos? ¿O en ese caso se medita por un largo tiempo hasta encontrarlo? En el caso del nombre de los hijos, es parecido, pero tu hijo ya viene con un nombre. Entonces es parecido en el sentido de que tienes que ponerte también en una actitud de recepción. Entonces están esperando un hijo con Maya y tú dices, bueno, vamos a hacer una meditación, una oración juntos varias veces, y se ponen como una vasija receptora del alma de su hijo, que ya está encarnado en Maya, pero que te va a revelar el nombre. Entonces, si en ese sentido se ponen en una actitud de vasija y de Kabbalah, de recepción, sí te va a llegar, de todas maneras. Entonces tú puedes empezar a conectar espiritualmente con la misión de tu hijo desde recién concebido. Y eso, bueno, va a generar un tremendo impacto espiritual para el alma que va después a nacer. Va a empezar a guiarlo desde antes. Porque incluso puede empezar a llamarlo con ese nombre cuando tiene la certeza, y ya sabemos que el nombre es una vibración que mueve mucho el alma. ¿A quiénes se les llama los gentiles? Gentil es una palabra que viene de Goy. Goyim son los gentiles. En realidad es una traducción de la palabra nación. Los Goyim son las naciones. Un Goy es alguien que es de las naciones. Entonces está el que es de Israel y el que es de las naciones. Entonces se tradujo como gentiles. Por ejemplo, nosotros para efectos de Judá somos gentiles, estamos en las naciones, y dentro de los gentiles de las naciones nos hemos dado cuenta que somos de una de las tribus, o de lo que se llama la casa de Efraín o la casa de Israel, y entonces vamos reconociendo eso. ¿Con la meditación podría eliminar las clipot? Sí, totalmente. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué es lo que más elimina clipot? Uno es la teshuvá. La teshuvá, que es la vuelta a Elohim cuando uno ha hecho un error, se arrepiente, pide perdón y repara. Todo ese proceso de la teshuvá genera una gran limpieza de clipot. Las meditaciones, las meditaciones lo que te dan es una fuerza espiritual que limpia, por supuesto que sí, pero es una fuerza espiritual para que tú actúes de una manera. Entonces, la acción es la que limpia mucha clipot. Por ejemplo, si yo he sido una persona muy cruel con mi palabra, por ejemplo, muy duro con mi palabra, y he generado mucha energía negativa, la meditación me da una fuerza espiritual que yo la enfoco, porque ahora quiero desarrollar la virtud de la buena boca, de hablar amablemente y de hacer el bien con mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que más va a limpiar la energía? Cuando yo empiezo ahora a ocupar mi palabra para hacer el bien. Tengo una palabra dulce, una palabra amable, porque en el fondo la clipa, la energía negativa, la he generado con mi palabra.
Entonces ahora uso mi palabra desde la virtud y eso borra lo que yo he generado antes. Entonces la meditación sirve como una fuerza espiritual. Es cierto que limpia y energiza, pero finalmente tiene que ser traspasado a una acción y ese tiene un efecto mayor. ¿Y dónde están los 144.000 hijos de Israel? Están dispersos en el mundo. Los hijos de Israel, ¿quiénes son? Son los de las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son? Son aquellos que quieren dirigir su conciencia directo a Elohim, caminar por su Torah, caminar por su camino espiritual, orientarse hacia él. Esos son Israel. ¿Dónde están? Judá, una parte está en Israel. Judá también está disperso por el mundo, pero la mayoría de ellos tiene la identidad de Judá, o sea, se reconocen como judíos. Y el resto de Israel está disperso y despertando recién a su identidad hebrea. Están dispersos en todo el mundo. ¿Podría liberar el alma de una hija rebelde a través de la meditación? Puedes ayudar, pero no puedes liberar, porque la persona es la que tiene que aceptar la liberación y la energía. Tú sí puedes ayudar mucho, por ejemplo, orando, enviando luz, dando un testimonio de vida, hablando, es decir, iluminando su espacio lo más posible. Entonces, dando energía de liberación. Pero si la persona no quiere recibir esa luz, no la puedes liberar. De hecho, ni el mismo Yeshua, imagínate Yeshua, o sea, el nivel de luz, yo me imagino que debe haber sido espectacular estar con él. El nivel de luz, de su palabra, de sus acciones, todo. Aún así, hubo gente que le cerró el corazón, que no estuvo dispuesta a hacer su teshuvá, a cambiar su vida, porque iba a perder muchas cosas. Bien, ni el mismo Mesías puede transformar el corazón. Por eso, cuando venga el Mesías, va a haber gente que va a entrar con él al reino y otro no. O sea, hay gente que todavía cree que cuando se habla de la misericordia divina es como que todo el mundo va a entrar como por un perdonazo general. Eso no es de la Torá, eso no es lo que está escrito. El ser humano tiene una libertad para optar por la luz o no. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Cómo puede ayudar? Tratando de generar la mayor cantidad de luz en el mundo para que esa luz pueda impactar la conciencia de la persona, pensando que una persona que está en un estado de desconexión, aunque no lo reconozca, es una persona que está infeliz, porque el alma fue creada para estar en sintonía con Elohim. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de en sintonía con Elohim. Una persona que está desconectada es una persona que está sufriente, aunque no se dé cuenta. Entonces uno genera condiciones de luz, pero finalmente Elohim no se va a desdecir en el sentido de que no nos va a quitar la libertad. Vamos nosotros a tener que decidir si queremos entrar con él o no. Y para terminar, un comentario de Luz María Jerez que dice: qué explicación tan profunda, clara y llena de sabiduría. Que Elohim siga llenando de luz tu ser maestro para que continúe este maravilloso conocimiento espiritual. Gratitud. Gracias. Gracias.